Mi nombre es Silvina Roca y soy estudiante de la carrera de Psicología. Voy a hacer una breve reflexión acerca del libro El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro escrito por Robert Fisher. Es un pequeño pero gran libro, ya que tiene pocas hojas, es muy fácil de leer, pero deja grandes reflexiones. Y si uno lo escucha o lo lee nuevamente, puede sacarle incluso cada vez más pensamientos, reflexiones, frases muy interesantes. Como estudiante de psicología, podría relacionarme como psicóloga con el personaje principal, que es el caballero de la armadura oxidada. Hacer las veces de Merlín, el mago Merlín, que podría ser un psicólogo que lo ayuda en su recorrido a sacarse las armaduras que se fue poniendo. Como psicóloga o futura psicóloga, podría decir que el caballero de la armadura oxidada se describía a sí mismo como un caballero bueno, generoso y amoroso. Él, o tal vez alguien más, había hecho esa descripción de sí mismo. Entonces él decidió convertirse en ese caballero bueno, generoso y amoroso del que hablaban. Se puso una armadura, tenía un caballo y todos los días estaba preparado para salir a salvar a muchas damiselas. Algunas estaban contentas de ser salvadas y otras no tenían interés de ser salvadas. Pero el caballero de la armadura oxidada estaba siempre listo para asumir ese rol de salvador, de héroe. Tanto se había puesto en ese rol que en un momento se puso su armadura y ya no se la quitó más. Tanto se ocupaba de ese rol de salvador, de caballero bueno, generoso y amoroso, que empezó a descuidar a su propia familia, a su esposa Julieta, a su hijo Cristóbal, y ni siquiera se mostraba como era a sí mismo con su propia familia. Esto, por supuesto, llevó a que su esposa y su hijo se alejaran, reclamaran, pero no obtuvieran respuesta acerca de poder conocer verdaderamente a ese hombre y a ese papá. Cuando pensó que lo estaba por perder todo, decidió buscar ayuda. Ahí podría ser como una persona cuando cree que está por perder algo importante en su vida, muchas veces es cuando recién ahí se decide a buscar ayuda de un terapeuta. Y en este caso, en este libro, el caballero busca ayuda, primero en un herrero que no lo puede ayudar y luego en el mago Merlín, una persona que siempre estaba en el bosque, aunque había pasado mucho tiempo ya. Dice una frase muy interesante que es: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y eso habla a veces que uno no está preparado en un momento determinado y en otro sí, para pedir ayuda y para recibir esa ayuda. El mago Merlín comienza a ayudarlo en su recorrido, haciéndole preguntas. Y generalmente las preguntas del caballero son respondidas con otra pregunta, para que él mismo pueda buscar en sí
cuáles son las cosas que hasta ahí lo llevaron a tener esa armadura, que por qué no se la podía sacar. Incluso pone en duda lo principal de su carácter de caballero, ¿no? Y era esto de, ¿será que de verdad es tan bueno, generoso y amoroso? ¿O es un rol que él asumió? Bueno, le dijo que para ofrecerle la ayuda, él lo que le solicitaba y le prometía era poder llegar al camino de la verdad, pero que primero iba a tener que pasar por 3 momentos, 3 castillos muy importantes y que muchas veces son imprescindibles para una situación de autorreconocimiento, de buscar ayuda. Y era el castillo del silencio, pasar por el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad. En el castillo del silencio él entró y se encontró con mucho silencio, con ese gran silencio ensordecedor que lo hacía empezar a pensar y a conocer una voz, su propio yo, su yo verdadero. Empezar a pensar qué sentía, a quién amaba, por qué sentían que lo amaban a él, si verdaderamente era generoso, bueno y amoroso. Luego tuvo que pasar por el castillo del conocimiento, que significa poder conocerse a sí mismo, empezar a ver verdaderamente qué querés, qué no querés, por qué él necesitaba el amor de Julieta, el amor de las damiselas. Descubrió que él no se amaba a sí mismo. Luego pudo pasar al castillo de la voluntad y darse cuenta que ahí, cuanto más cerca estaba de la verdad, de la cima de la verdad, se iban a aparecer unos dragones, temibles dragones, pero no eran los que él estaba acostumbrado a combatir, sino que eran los dragones del miedo, y que cada vez que él quisiera hacer algo nuevo o que quisiera descubrir sus verdaderos intereses, su verdadero amor y sus verdaderas ambiciones, iban a aparecer esos temores. Fue así que él decidió seguir el consejo de Merlín y enfrentar esos temores para conocerse a sí mismo, y cada vez que iba conociéndose a sí mismo, pedazos de su armadura se iban desprendiendo, y cada vez que iba dejando partes de su armadura, empezaba a ver las cosas como verdaderamente eran, la vida como verdaderamente era, la belleza de los animales, de la naturaleza, de su familia, de sus ambiciones, de sus deseos, ver la luz del sol, poder conocer esa vida que él no estaba conociendo porque se estaba poniendo armaduras para tapar quien verdaderamente era y no estaba pudiendo dejarse ver como era, y tampoco podía ver a las personas que tenía alrededor, porque al ponerse la armadura no solo no lo veían a él, sino que él también se privaba de ver, de compartir, de tocar, de amar, de abrazar, incluso de comer una rica comida. Un gran libro con muchas reflexiones sobre el autoconocimiento, sobre escucharnos a nosotros mismos y con animarnos a dejar esas armaduras, esas máscaras que a veces nos ponemos para no sobrellevar o no enfrentar los verdaderos motivos y los verdaderos deseos que tenemos en nuestra vida. Un hermoso libro, muy recomendado para esta carrera. Muchas gracias.